Lección número 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Pero ojo, no nos referimos a las grandes corporaciones, nos referimos a ti como corporación. Tú te puedes convertir o puedes tener tu corporación personal para así usar ese poder a tu favor y pues tener grandes beneficios en términos de impuestos. Nos dice Kiyosaki, después de una larga explicación, que inicialmente los ricos eran quienes más pagaban impuestos y que cuando la gente empezó a hacer comercio, empezó a tener dinero, ¿cierto? A ellos se les ponía más impuestos y ellos le daban el pago al Estado. Sin embargo, después la clase media, los pobres, todos empezaron a pagar impuestos y pues como son las leyes, hoy en día los ricos son quienes menos impuestos pagan en porcentaje. No sé si piensas que sea justo o injusto. El hecho es que los ricos tienen grandes beneficios fiscales. Yo personalmente lo veo justo porque son quienes quienes tienen estos beneficios fiscales por construir más empleos, ¿cierto? Por generar más empleos, por hacer que la economía avance. Entonces es por eso que el Estado usualmente le da beneficios fiscales a las corporaciones. Obviamente antes los impuestos castigaban a los ricos, ahora es todo lo contrario, los impuestos castigan mucho más a los pobres y sobre todo a la clase media, que normalmente mientras más gana, más tiene que pagar en impuestos. Entonces recuerda que la estructura legal, o mejor dicho, esto es lo que tienes que aprender, esta es la lección, la estructura legal de una corporación permite un manejo diferente de los impuestos, comparándolo con cómo un empleado recibe su ingreso y cómo él paga sus impuestos. Entonces, a través de una corporación tú puedes tener un manejo más óptimo de tus impuestos, puedes proteger tu dinero de una carga excesiva de impuestos y obviamente, si los ricos gastan su dinero a través de una corporación, ¿cierto? Y después de gastar, recién pagan impuestos. Los pobres y la clase media trabajan, pagan impuestos primerito y después recién gastan. Los ricos a través de sus corporaciones ganan su dinero, después gastan y sobre lo que queda recién pagan sus impuestos. Mira qué grande esta diferencia. Y ojo que para tú convertirte en una corporación y tener tu corporación no es que tengas que tener tu edificio gigante con miles de empleados, nada que ver. La estructura tú puedes convertirte en una corporación con una hojita, un documento que dice que has abierto una empresa, que has abierto una corporación, ya sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, que dependiendo de tu país es simplemente que vayas a la institución competente, hagas un trámite y ya tienes tu papel, que es como que tú ya eres el propietario de tu corporación. Y los ingresos que generas y recibes a través de esa corporación te van a permitir tener un manejo más óptimo de los impuestos. Nos dice Kiyosaki que el estadounidense, el americano promedio, de los 12 meses que tiene el año, pasa 5 a 6 meses trabajando solo para pagar impuestos. O sea que pagan en impuestos hasta el 50% de sus ingresos. En algunos países incluso es algo más. Y tú dirás, ¿cómo es posible que se paguen tantos impuestos? Lo que pasa es no solamente el impuesto que pagas, en el momento que recibes tu dinero. No pasa mucho amigos que yo tengo. Ganan, imaginemos, para hablar en números redondos, $10,000 al mes. Sin embargo, como es a través de un empleo, solamente les llega a 7,000. Lo demás ya se fue en descuentos en impuestos. Entonces, de esos 7,000, no es que solamente pagaron 3,000 en impuestos, porque con esos 7,000, cuando se compren un televisor, cuando se compren un auto, cuando se compren un celular, a todo eso se le está agregando impuestos, ¿no? El impuesto general a la venta, el impuesto por la venta que te cobran cada vez que compras un producto. Si esta laptop tiene un valor, por ejemplo, de $1,000, en Perú realmente pagaría $1,180. $1,000 por la laptop y 180 en impuestos. Entonces esos 180 que ya estaban dentro de mis ganancias, igual los estoy pagando en impuestos. Por eso es que la gente no es consciente de la cantidad de impuestos que realmente paga, que pueden ser un 40 hasta un 50% de su ingreso real. Sin embargo, si tú conoces la ley y sabes cómo funciona, no es que tengas que ser un especialista, un abogado tributario, un contador, sino que entiendas esta forma en la que a través de una corporación primero ganas, después gastas y recién después pagas los impuestos.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tú entiendes esto? Pues vas a muy feliz y contento, vas a pagarle a un contador, a un abogado tributario, ¿no? para que te asesore, digamos, a nivel de tu corporación, y de esa manera puedas pagar muchísimo menos dinero en impuestos. Finalmente, lo que le pagas al contador, al abogado tributario, termina siendo muy poquito comparado con lo que te estás ahorrando en impuestos. Y eso puedes hacerlo desde ya. Recuerda, la corporación es un papel, no es un edificio grande con miles de empleados. Tú puedes en este momento formar tu corporación. Es que vayas a una entidad de tu país y hagas el trámite, digamos, que tienes que hacer. Así de sencillo, así de rápido. Para mañana, para la próxima semana ya puedes tener tu corporación. ¿Qué es lo que hizo Robert Kiyosaki? Como dije en el capítulo anterior, él trabajaba como vendedor en una empresa que se llama Xerox. Entonces, como vendedor ganaba comisiones. Esas comisiones las invirtió en construir activos. Esas ganancias de los activos más de las demás comisiones las reinvirtió en más activos. ¿Y qué pasó? Pronto tuvo un flujo de efectivo lo suficientemente alto que mientras seguía trabajando en Xerox y mientras mantenía su corporación, sus activos, pues gracias a esos activos pudo comprarse un Porsche. Y sus amigos en ese momento pensaban que él se había comprado el Porsche con las comisiones que ganaba. Que tal vez pudo haberlo hecho, tal vez sí. Ahorrando, endeudándose, probablemente sí. Pero ¿qué hizo él? Construyó activos, como mencionamos en el capítulo anterior, reinvirtió en activos y una vez que tuvo un flujo de dinero muy importante, se compró el Porsche. Y ojo, ese Porsche se lo compró con muchas ventajas fiscales, ¿no? Eso le sirvió para deducir impuestos, incluso pagando menos en impuestos. De hecho, yo te cuento, mi primer auto fue un Toyota. A los 20 años me compré mi primer auto, un Toyota. En ese momento yo no sabía nada de esto. El auto me costó cerca de $17,000. 3 años después, ya cuando yo tenía estos beneficios fiscales, digamos, por tener una corporación, como te digo, una corporación es un documento nada más, me compré un Audi que cuesta más de $30,000. Sin embargo, gracias a los beneficios fiscales, he terminado pagando por el Audi menos o lo mismo tal vez que por el Toyota. ¿Por qué? Porque eso me permite deducir todo el impuesto general a las ventas. Me permite tener una deducción sobre mi impuesto a la renta final, digamos, al final del año. Me permite también tener, digamos, una reducción en impuestos debido a la depreciación. ¿No? Que son conceptos, como te digo, que antes yo no conocía, yo no manejaba. Pero si tienes un contador, un abogado tributario que te asesoran, pues obviamente les pagas a ellos un dinero por su trabajo, y si te cobran buen dinero es porque son buenos en lo que hacen, pues excelente, te ahorras muchísimo más dinero en todos los otros gastos de los impuestos. Y así es como mi Audi terminó costándome realmente menos que el Toyota. Entonces recuerda, a través de una corporación, primero gastas y después pagas los impuestos, mientras que los empleados primero pagan sus impuestos y después recién gastas. Entonces, nuevamente recordemos este proceso. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Ganar, gastar y pagar impuestos? ¿O ganar, pagar impuestos y recién después gastar? Pues obviamente al alterar ese orden, en lo que finalmente pagas en impuestos hay una gran diferencia. Entonces es la ventaja de tener una corporación, ese es el poder de las corporaciones, y tú te puedes convertir en una corporación así de sencillo. Ahora vayamos por el siguiente capítulo.